a ponernos en las manos del Señor. Señor, nos ponemos en tus manos. Señor Espíritu de Dios, le pedimos que usted esté en medio nuestro, Señor, y que cambie nuestra manera de pensar con la verdad de su palabra, Señor. Permita que nuestras mentes sean renovadas, Señor, en su verdad, para que podamos andar en justicia, Señor, en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, Señor. Gracias por su presencia, Señor. Haga que nuestros corazones sean como una buena tierra, Señor, en este día, Señor. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, pues seguimos con nuestro estudio del libro del pastor Mark, el que se llama Habla de lo que he hecho. Y en esta ocasión vamos a estudiar el consuelo, que es otro de los beneficios de los que el Señor Jesucristo nos provee a través de su sacrificio, es el consuelo. Entonces, la vez pasada nuestra hermana Dina habló de la sanidad y el consuelo es en realidad otro espectro de la sanidad también, ya que el dolor emocional y las enfermedades o los tormentos mentales también son una forma de enfermedad, son como enfermedades del alma. Entonces, pues, de hecho, una persona que tiene tormento mental, emocional, pues termina enfermándose también físicamente, ¿no? Porque pues estamos entreconectados, ¿no? El alma, el espíritu, el cuerpo, entonces, pues también es algo que le afecta o le puede afectar mucho a una persona, ¿no? Entonces, este tipo de sufrimiento en una persona es real y debe de ser tratado con la misma seriedad con la que se trata una enfermedad física. Porque de alguna manera, pues también está matando a la persona también de alguna manera, ¿no? O si no le está matando, le está inhabilitando, no la permite caminar en libertad, ni caminar en la está deteniendo de avanzar en el destino que el Señor tiene para la persona, etcétera, ¿no? Entonces, pues, en la cruz, el Señor Jesucristo también cargó con el dolor mental para que nosotros pudiéramos recibir consuelo. Él hizo el trabajo que él hizo en la cruz, la obra terminada, también provee para la sanidad de las emociones dañadas o emociones que se salen de control, ¿no? El miedo, el estrés, la depresión, la aflicción, el rechazo, la tristeza, ¿no? Tal fue la aflicción y el dolor que Jesús experimentó en la cruz, que fue llamado varón de dolores. Vamos a ver, ¿podrías leer este versículo, Dina? Gracias. Isaías 53:3. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que es conducido. Escondimos. Lo que pasa es que al copiar quedó la palabra separada, perdón. Escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí podemos leer, ¿no? Que él fue llamado varón de dolores, ¿no? Experimentado, o sea, mucha experiencia en el quebranto, ¿no? Entonces, el dolor emocional y el tormento mental que el Señor Jesús experimentó fueron extremos. Podemos ver aquí también, a ver, vamos a ver, hermano Ricardo, ¿podría leer el pasaje de Lucas 22, 40 al 44? Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo: oren para que no caigan en tentación.
Entonces se separó de ellos a una buena distancia y se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. En medio de su gran sufrimiento y lleno de angustia, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Amén. Entonces, esto es interesante porque aquí podemos ver que el dolor, el tormento, el dolor que él estaba sintiendo, la opresión, era en la mente, porque aquí todavía no había llegado la cruz, incluso los soldados no habían venido a apresarlo, entonces todavía no lo habían comenzado a lacerar, ni a golpear, ni nada. Ahí todo el tormento que ahí dice, el gran sufrimiento y la angustia que estaba sintiendo era mental, era en la mente, y tanta fue que hasta empezó a sudar sangre, ¿no? Entonces, y fíjense, tanta fue el tormento que hasta tuvo que venir un ángel a fortalecerlo. Entonces, no era cualquier cosa, ¿no? Entonces, verdaderamente él, en toda angustia que nosotros somos angustiados, él fue angustiado, incluso el tormento mental, ¿no? Y luego en la cruz, pues ya aparte, ¿no? Del gran dolor físico al que también estuvo expuesto, ¿no? Porque también ahí sufrió el rechazo, el desprecio, fue ridiculizado y avergonzado para terminar, ¿no? Después de que estaba sufriendo ese tormento en su mente, pues después a sufrir todavía más tormento, ¿no? Entonces, cuando una persona está expuesta a este tipo de trato, pues se desencadenan tormentos y enfermedades en las emociones, todo tipo de traumas, amargura, enojo, ¿no? Como decíamos, emociones fuera de control, ataques de ira, ¿no? Por ejemplo, el pastor Mark, en uno de sus videos no muy, más o menos recientes, tiene un testimonio de un hombre que le daban ataques de ira, que hasta dijo que ese día quería irse con un bat y irse contra el vecino, ¿no? Pero creo que alguien lo llevó, sus hijas lo llevaron a la reunión y entonces el Señor lo liberó y pues bendito sea Dios, su familia, ¿no? Notó el cambio, que él ya no estaba enojado y él mismo decía que ya no sentía esa ira, ¿no? Entonces, el Señor Jesús es la solución también para ese tipo de tormento, ¿no? Ahora Jesús viene a nosotros como el Dios de toda consolación. Entonces, donde hubo confusión emocional, vergüenza, enojo, tormento, etcétera, ahora Él puede traer la paz. Leemos en el libro de Corintios, a ver, Pati, gracias. ¿Puedes leer este pasaje de 2 de Corintios 1, del 3 al 4? Sí, dice aquí en 2 de Corintios, ay, perdón. Donde dice, Es que bendito. traigo yo como no tengo el mouse y estoy como el otro día que estaba Dina queriendo balancear esto, pero a ver. Perdón. Y luego de la oración se nos durmió acá. A ver. Ay, perdón. Se me va. Miro al de Lucas. A lo mejor se me hace que... El que está abajo donde dice, bendito sea el Dios y Padre. A ver, ok. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para... Ay, ya se me perdió lo de... Ay. Es que le quise dar aquí con el... Perdón. Que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación
por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1, Amén. 3, Ujú. 4. O sea que el Señor nos consuela para que nosotros podamos dar, como decía Jesús, ¿no? Ustedes recibieron de gracia, den de gracia, pues eso se aplica a todo prácticamente, ¿verdad? No nada más al regalo de la salvación, sino que a todo lo que nosotros experimentamos en el Señor, cualquier tipo de sanidad, cualquier experiencia por la cual hayamos pasado y el Señor nos ha sacado y nos ha dado la victoria, todo eso es para que nosotros podamos ayudar a otros que están pasando por el mismo proceso, poder consolarlos, poder darles palabras de aliento de que no se van a quedar ahí, de que van a avanzar, es un proceso, pero el Señor está ahí y el Señor quiere que uno avance y quiere traer sanidad, ¿no? Entonces el Señor Jesús vino para sanar a los de corazón quebrantado, ¿no? Para consolar a los que lloran, para ungirlos con óleo de alegría y para ponerles un cántico de alabanza en sus bocas, ¿no? Hermana Cristina, ¿podría leer el siguiente versículo, el de Isaías 61 del 1 al 3? Isaías 61, 1 al 3. Sí, gracias. El Espíritu del Señor, Dios me acompaña, pues el propio Señor me ha ungido. Me ha enviado a dar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones destrozados, a proclamar libertad a los cautivos, a gritar la liberación a los prisioneros, a proclamar un año de gracia del Señor y un día de venganza de parte de nuestro Dios, a dar consuelo a los que están de luto, a cubrirlos de honor en lugar de polvo, de perfume de fiesta en lugar de penas, de traje festivo en lugar de abatimiento. Los llamarán robles, fruto de la justicia, plantío para gloria del Señor. Ay, gracias, hermana. Pues ahí podemos ver, ¿no? Todo lo bueno que el Señor hace. Él vino para vendar los corazones quebrantados. Me llamó también la atención esto que dice el día de la venganza del Señor, ¿verdad? Porque es de lo que hablaba Dina, es la venganza es como dejar al Señor que Él haga la justicia, ¿verdad? Que Él sea el que arregle la situación de manera legal de acuerdo a las leyes de Él, ¿verdad? Pero también aquí podemos ver que dice a proclamar la libertad de los cautivos, a gritar la liberación a los prisioneros. Entonces, nosotros vemos al leer esos versículos de proclamar libertad a los cautivos y gritar la liberación a los prisioneros, podemos ver que este tipo de tormento mental, enfermedades mentales o en las emociones, ¿verdad? El miedo, el estrés, la depresión, la fricción, el rechazo, la tristeza, el enojo, la ira, la vergüenza, todos esos sentimientos esclavizan a uno, lo tienen a uno como esclavo, como si estuviera en una cárcel que uno no puede salir y que uno no puede actuar normalmente, ¿no? Entonces, ahí por eso dice proclamar la libertad a los cautivos, ¿no? Gritar la liberación a los prisioneros, porque pues nosotros vamos caminando en las calles, pero no vemos que la gente esté en la cárcel, bueno, a menos que ya estén en la cárcel, ¿verdad? De verdad, pero me refiero que aún la gente que está libre, pues si pudiéramos ver su corazón, pues veríamos que la mayoría no están libres, que están cautivos de algo, ¿no? Alguna de estas cosas, están sufriendo por algo, ¿no? Entonces, la palabra dolores que se usa en Isaías 53:3, lo de varón de dolores, se usa no solo para el dolor físico, sino también para el dolor emocional y mental. Es la misma palabra hebrea que se usa para describir la angustia de los israelitas cuando estuvieron esclavos de los egipcios, ¿no? Cuando Jehová dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, ¿no? Otra traducción dice, he visto la angustiosa situación de mi pueblo en Egipto, la aflicción, la opresión, el sufrimiento.
he escuchado los gritos de dolor que les causan sus opresores y conozco sus calamidades. Por ejemplo, una persona que está sufriendo con depresión, ansiedad, pues por dentro está gritando, no sabe qué hacer porque es una cosa espantosa, ¿no? Entonces, pues bendito sea Dios que hay sanidad en el Señor. Y ahorita lo que quería comentarles también es un poquito de la solución, porque como era del Señor todo lo que se trató al principio, porque está muy conectado con esto. O sea, no basta pedir, Señor, sáname o libérame. No, se tiene que hacer las cosas en el orden divino, como estaba diciendo Dina, y lo que trata esta parte es precisamente de eso, que para poder recibir la sanidad emocional es de suma importancia que perdonemos por completo a quienes nos han lastimado. O sea, retener la falta de perdón, pues en sí es una negación de la cruz, ¿no? Porque como Jesús murió en la cruz para que nosotros pudiéramos ser perdonados, ¿no? Entonces, si nosotros venimos al Señor Jesús y le pedimos perdón, incluso ya después en nuestra vida cristiana, ¿no? Porque pues cada rato pecamos, ¿no? O no deliberadamente, pero cuando llegamos a pecar, pues nosotros venimos, Señor, perdónanos, y esperamos que el Señor nos perdone, ¿no? Entonces sería bien, pues sería injusto prácticamente que alguien que nos ofendió a nosotros no lo quisiéramos perdonar cuando nosotros le estamos pidiendo al Señor, perdónanos, ¿no? Entonces es un requisito, el perdonar es un requisito, ¿no? Ahora, sí hay situaciones que son muy extremas y hay unas que tal vez hasta no sean extremas, pero no sé, dependa tal vez de la persona, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pasaron por una situación y la otra persona pasó por la misma y a la otra no la destrozó, pero esta sí, ¿no? Depende de la persona, ¿no? Pero, por ejemplo, si la persona ha sido violada, abusada sexualmente, calumniada, rechazada, todo eso, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí deben de perdonar. Y pues no va a ser fácil para una persona que pasó algo así perdonar, ¿no? A veces es un proceso también, como les había comentado yo en una ocasión anterior, en mi adolescencia, cuando, bueno, nadie me lo dijo, pero si yo pensando en ese momento, si alguien me hubiera dicho, tienes que perdonar a tu papá, no, yo he dicho, no, olvídalo, no, pídeme lo que quieras, pero eso no lo voy a hacer. Entonces, ya más adelante el Señor empezó a tratar con mi corazón y sí me mostró que yo lo tenía que perdonar, pero bueno, el Señor empezó a mostrarme otras cosas, me ayudó a perdonar, de verdad. Si el Señor no me hubiera ayudado, yo no hubiera perdonado, yo hubiera sentido justificada para odiar a mi papá el resto de toda mi vida, ¿no? Pero el Señor me ayudó. Entonces, el Señor está interesado, muy interesado en que perdonemos, no nada más por perdonar, sino porque Él nos quiere ayudar a nosotros, Él nos quiere sanar, ¿no? Él quiere que avancemos, no quiere que nosotros estemos con tormentos y que vivamos en vidas derrotadas. Él no quiere eso, ¿no? Entonces, también, bueno, ahora yo ya entendiendo, ¿no? En mi vida personal, sí, ya sé que yo debo de perdonar, pues ya trato de practicarlo, ¿no? Pero hay personas, como decíamos también en otra ocasión, el diablo va a usar lo que sea, pero él sabe también a quién usar y qué situación usar. Él no va a utilizar una persona que sabe que no significa para nosotros gran cosa, ¿no? Sino que va a utilizar a alguien que sabe que nos va a doler, ¿no? Que nos va a estar ahí dando la situación vuelta en la cabeza, ¿no? Pero entonces en esa situación, lo que sí debemos entender es que el perdón, pues es una decisión, ¿verdad? La mayoría de las personas tal vez piensen que el perdón depende de las emociones que uno siente, ¿no? No siento perdonar a la persona, o no, es que no la puedo perdonar, es que lo que me hizo, ¿no? Pero no es una decisión, es una decisión, es una decisión de la voluntad. Y esa decisión en donde es una decisión en donde elegimos alinearnos con la palabra de Dios.
Entonces, decidimos perdonar y lo que hacemos después con nuestros sentimientos de rencor, odio, amargura, tristeza, etcétera, se los entregamos al Señor, se los damos a Él para que Él sane esas heridas que quedaron ahí en nuestro corazón, ¿no? Por ejemplo, el pastor Mark habla en ese libro de una experiencia que él tuvo con una persona de la iglesia que lo acusó falsamente y que esa persona se dedicó a extender la calumnia con toda la congregación, entonces que todo el mundo se enteró y de algo que él no había hecho, no especifica qué es, pero él dice que se sintió devastado, ¿no? Que hasta le dio depresión, imagínense. Pero él dice que, bueno, que decidió perdonar a esta persona y que cada vez que se acordaba del hecho y le atormentaba, le lastimaba, oraba por esa persona y la bendecía. Pero imagínense, fue hasta 6 meses después que el Señor le mostró en una visión, él dice que él vio como que tenía un cuchillo enterrado en el corazón y que le mostró que era un espíritu de dolor emocional, ¿no? Entonces cuando él vio eso, se puso a llorar mucho delante del Señor y ya el Señor lo liberó y ya pudo perdonar, ¿no? Pero él comenta que él cree que al final el Señor lo liberó porque él no se perseveró en cada vez que sentía el tormento, oraba por la persona y decía, yo la perdono, y así. Y sí, fue un periodo largo de 6 meses, pero finalmente quedó libre, ¿no? Entonces, ese momento en el que él lloró profusamente y ahí fue donde el Señor lo liberó. Me recordó, por ejemplo, la historia de Ana, de la mamá de Samuel, el profeta Samuel. El profeta Samuel fue el que ungió al rey David, ¿no? Como rey. Y entonces ella dice, la Biblia dice que esta Ana era, pues que estaba muy atribulada porque el esposo de ella tenía otra esposa, o sea, ella era la segunda o la primera y la otra la segunda, bueno, el caso es que tenía 2 y la otra sí tenía hijos y ella no, y ella sufría un chorro y aparte dice que la que tenía hijos pues lo estaba todo el tiempo atormentando, ¿no? Seguramente se burlaba de ello, vean, vayan ustedes a saber qué cosa le diría y pues ella se sentía muy mal hasta el día que ella vino al templo, bueno, probablemente oraba antes, ¿no? Pero ahí cuando dice que fue al templo, ahí lloró muy profusamente y ahí fue donde le vino ya la bendición. Entonces yo pienso que ahí, no pienso, la Biblia dice que ahí fue donde ya lo soltó, de hecho, porque dice que lloró delante del Señor porque no quería comer, porque su rival, la otra esposa, le irritaba, entonces no quería ya ni comer, pero después de llorar y darle la carga, ya comió otra vez, o sea, se le fue ya la depresión, le dejó la carga al Señor y todo eso, y el Señor la bendijo, ¿no? La sanó y tuvo a Samuel, ¿no? Y luego de Samuel tuvo como otros 5 hijos más, entonces me recordó esa historia, ¿no? Entonces, bueno, pues la sanidad interior, como les decía, la liberación del pastor Mar, por ejemplo, ¿no? Fue en su perseverancia de alinearse a la voluntad de Dios, de elegir perdonar, porque él dice en su testimonio que él no perdonaba porque le apeteciera hacerlo, sino simplemente en obediencia a la palabra de Dios, como decía Patti, ¿no? En lo que ella estaba comentando, ¿no? Que ella decía, ¿no? Que nosotros debemos de obedecer lo que el Señor dice, ¿no? Entonces así, pues así deben de ser nuestras decisiones, ¿no? Entonces, con el testimonio del pastor Mar y tal vez también en nuestras propias vidas, ¿no? A veces podemos aprender también que cuando la persona ha sido expuesta a una herida profunda, las personas son afligidas por espíritus malignos, ¿no? Por ejemplo, espíritus de dolor emocional, tormento, dolor, espíritus de aflicción, de amargura. Todo eso que sentimos es causado por espíritus. Entonces, según lo que se haya vivido, ¿no? Por ejemplo, los niños que han sido expuestos a abusos sexuales no se ven afectados en su vida por el mismo tipo de espíritu, y en algunos casos cuando ya llegan a su edad adulta empiezan a cometer lo mismo que les hicieron a ellos, ¿no? Y sería raro pensar por qué hacen eso, ¿no? Si hicieron algo que les hizo sufrir tanto, ¿por qué repiten ellos, no? No, pues es que es el espíritu, ¿verdad? Que pues sí hubo una transferencia de espíritu, ¿no?
y pues están ahí batallando con eso, ¿no? Entonces la enseñanza es que cuando la necesidad de la persona es emocional o una enfermedad emocional, normalmente hay que aplicar la liberación en esa persona de esos espíritus. Y incluso puede haber espíritus de autocompasión, también dice él, ¿no? O sea, que pueden también entrar en la persona. Y entonces ya uno como está en autocompasión también, pues sí, es una especie como de escudo que pone la persona, ¿no? Que pareciera algo como que no es malo, pero también es una barrera para la sanidad, ¿no? Entonces, el antídoto es primeramente el perdón, como decimos, y después la liberación. Y también esto tiene que darse seguimiento o ser seguido también por una actitud de resistir y rechazar este tipo de espíritus cuando le toquen a la puerta de la mente de uno, ¿no? Porque pues sabemos que uno perdona y hasta puede recibir liberación y eso, pero esos espíritus van a tratar de regresar, ¿no? Y si uno los acepta, pues ellos bien contentos, ¿no? Entonces uno tiene que resistir y rechazar, cubrir nuestras mentes con la sangre del Señor Jesucristo, y finalmente hay que estar alertas, también como Patti decía, ¿no? Hay que estar alerta a lo que está pasando, ¿no? Ahorita lo que ella está pasando con el hermano Juan, estar alerta, ¿no? Ella decía, a ver, voy a ver qué es, como lo que yo estoy percibiendo aquí en Juan, lo que le estaba pasando, ¿no? Y ella está atacando eso, ¿no? Así también nosotros debemos de estar alerta, ¿no? Porque también este tipo de guerra espiritual, esta forma de ataque es muy común, ¿no? Los ataques a la mente, en las relaciones, en todo eso, este tipo de ataque de rechazo, de ofensa y de todas estas cosas son ataques muy, muy comunes, ¿no? Más en el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque el enemigo es así, va a tratar de separar, va a tratar de dividir. Entonces, y pues él conoce nuestro lado débil, ¿no? Como decíamos, él va a utilizar y sabe a quién utilizar para hacer mayor daño, ¿no? Entonces, debemos de estar muy alertas, porque el Espíritu está con nosotros. Entonces, si nosotros dependemos de la ayuda del Espíritu Santo, pues él nos va a dar la victoria, ¿no? Bueno, pues eso es mayormente la enseñanza, ¿no? Que debemos defender nuestro territorio, nuestra posición en Cristo, elegir caminar en amor y perdón. Es el antídoto para las aflicciones de la mente y las emociones. Bueno, pues espero que les haya servido de algo. Quería solo comentar, recuerdo un testimonio que comentaban en la enseñanza que estaba escuchando, que hubo una persona que perdió su hermano y la novia de su hermano en un accidente. Y, y le decían, bueno, pero perdona. Le hace, pero es que la persona bueno, que es donde chocaron, no se sentía afligida, no se sentía, no se veía remordimiento, no se veía que, y entonces estaba viviendo esa injusticia, ¿no? Dice, ¿cómo voy a perdonar a una persona que no está, ¿cómo se llama? Con esa actitud? Entonces, cuando le enseñaron que llevara ese caso a Dios y que y que Dios hiciera justicia, entonces ya fue posible para esta persona poder llorar y pasar el duelo, o sea, poder permitir la sanidad en él, ¿no? Entonces, estaba cargando esa injusticia que su espíritu decía, pues aquí hay una injusticia, ¿cómo voy a aplicar perdón? Entonces, fue necesario la intervención divina, del juicio divino, de poder ayudarle a salir de esa situación para que él dijera, bueno, ya lo puse en las manos de Dios, entonces ya puedo estar delante de Dios para
para perdonar y para recibir la sanidad.